Maniobras de reclutamiento en anestesia. El pulmón que está dentro de la caja torácica tiene una tendencia a colapsarse, pero se contrarresta por la tendencia opuesta de la pared torácica a expandirse. En la posición de capacidad residual funcional, que es la posición de reposo, la tendencia del pulmón al colapso y de la pared a expandirse están en equilibrio. Cuando hay alteración de alguna de estas tendencias, se producen las atelectasias. La anestesia general va a producir un gran impacto en la fisiología pulmonar, llegando a presentar complicaciones perioperatorias hasta en el 20% de los casos. El diafragma es un factor determinante en la formación de atelectasias. Como vemos en el primer dibujo, en el paciente despierto, la porción dorsal es la más eficaz en la contracción del diafragma. Sin embargo, en el paciente anestesiado es la porción ventral. El tercer dibujo nos muestra que al paciente al que se le ha administrado un bloqueante neuromuscular se produce un desplazamiento cefálico de esa región dorsal del diafragma, en su parte más declive. Estas regiones son las que presentan mayor atelectasia. Cuando el paciente está en decúbito supino, la capacidad residual funcional se reduce en torno a 1 litro con respecto a la bipedestación. La suma del impacto posoperatorio, la disfunción del diafragma, el colapso alveolar, la disminución de la capacidad residual funcional nos va a llevar a la hipoxemia. El reclutamiento alveolar consiste en la expansión de alvéolos colapsados mediante un incremento breve y controlado de la presión transpulmonar. Las indicaciones para realizar maniobras de reclutamiento son los pacientes en los que se va a producir más colapso pulmonar, es decir, edades extremas, niños menores de 6 años, mayores de 30, obesos, embarazadas en el último trimestre, posición de Trendelenburg. El reclutamiento se hará tras la inducción anestésica, salvo en cirugías determinadas, como en la cirugía laparoscópica, que se realizará el reclutamiento tras la inducción y se repetirá después de la insuflación peritoneal para volver a reabrir el pulmón. En la cirugía pulmonar se realizará la maniobra de reclutamiento al estar en ventilación unipulmonar, y en la cirugía cardíaca se realizará tras la inducción y a la salida de bomba. Las contraindicaciones son pacientes con hipotensión grave, traumatismo craneoencefálico, cirugía de ojo abierto, pacientes con patología pulmonar como enfisema, bullas pleurales, neumotórax espontáneo. En los pacientes con EPOC hay que hacer un estudio individualizado para ver los riesgos y beneficios. Hay diversos tipos de maniobras de reclutamiento. En el primer dibujo vemos la maniobra manual con bolsa o bagging. Consistirá en exprimir la bolsa. Está desaconsejada porque puede provocar barotrauma, ya que se generan presiones de ciclado muy elevadas. Otra maniobra consiste en un aumento gradual del volumen tidal. La PIP la tenemos en 12, la frecuencia respiratoria en 6 a 8 y se va aumentando el volumen tidal. La tercera maniobra es la que más se utiliza actualmente. Es la maniobra de reclutamiento escalonada, con un aumento gradual de PIP. Estos incrementos de la PIP suponen menos poscarga del ventrículo derecho, menor afectación hemodinámica y son mejor tolerados. La maniobra de reclutamiento escalonada se realizará al terminar la inducción anestésica y antes de que se inicie la cirugía. El paciente debe tener una suficiente profundidad anestésica para evitar que tosa durante esta maniobra. Debe estar hemodinámicamente estable. Aún así, puede disminuir la presión arterial, pero se recuperará espontáneamente a los minutos de terminada la maniobra. La FiO2 empleada no se cambiará, se mantendrá la que estaba programada. La frecuencia respiratoria se incrementa a 20 respiraciones por minuto para que sea más eficiente. El tipo de ventilación que se usa es presión control. Dejaremos mantenida una presión de ciclado de 15 e iremos incrementando la PIP de 5 en 5 hasta llegar a una presión máxima de 30, 35 y una PIP máxima de 15 a 20. En cada escalón, como vemos, se deben realizar entre 2 y 5 respiraciones y en el último escalón entre 5 y 10. Después iremos reduciendo la PIP también de forma escalonada hasta hallar el punto con máxima compliance dinámica. Se realizará una segunda maniobra y se deja la PIP mínima que haya conseguido la mejor compliance dinámica. Los malos resultados los obtendremos sobre todo en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, en estadios tardíos o fase fibrótica. En pulmón sano entre 6 y 25 años, ya que en ellos hay menor tendencia al colapso. EPOC con patrón mixto. Por tanto, las conclusiones.
La atelectasia es la complicación pulmonar más frecuente en pacientes sometidos a anestesia general. Las maniobras de reclutamiento nos ayudarán a revertir las atelectasias. La distribución homogénea de la ventilación tras la apertura de áreas colapsadas reduce la lesión pulmonar. Existen diversos tipos de maniobras de reclutamiento. La más usada es la de presión control escalonada. Gracias.